Buenas, soy el profesor Álvarez. Esto es Prácticas Hospitalarias 2. El tema que van a ver hoy es histerosalpingografía. La parte que me toca explicarles a mí es la parte de la anatomía radiológica del órgano y la parte del ciclo hormonal, cómo funciona el sistema reproductor femenino para que puedan entender por qué es que se hace en determinada fecha y no en otra, ¿sí? Bien, eso que acaban de ver como una pequeña presentación, en realidad son los pasos. Esto se lo van a explicar más adelante sus profesoras, ¿sí? La técnica cómo se coloca, los medios de contraste, y van a ver que no solamente se puede ocupar un medio de contraste, sino también se puede ocupar otro. Ahora actualmente, no voy a decir los nombres porque no hace nuestra clase, pero se ocupan pinzas y cánulas, que muchas veces ahora ya no se las ocupa, se ocupan otras sondas que son sondas sondas de goma, como la sonda de Foley, que se suele ocupar, por ejemplo, en esos pacientes que ustedes ven que tienen una bolsita que llevan alrededor. Son bolsitas para juntar orina. Una sonda similar a la sonda Foley se suele ocupar también para hacer la histerosalpingografía. Así es como fue evolucionando. No importa. Esto es simplemente un adelanto, ¿sí? Bien, hágalo nuestros señores. Bien, como siempre les digo, hacemos una pequeña alegoría, una introducción, algo que los distraiga. Y me gustó mucho el Principito. Creo que es una obra que uno lo disfruta en 3 tiempos. Uno cuando es chico lo lee con esa inocencia que uno tiene por ahí y relaciona ciertas cosas. Cuando somos un poquito más grandes, tratamos de darle un significado a esas cosas que al Principito va viviendo, ¿no? Que es encontrar el zorro, conocer a un amigo, la rosa, como uno se va a ir relacionando con alguien, como en el tiempo uno puede decir a veces la cantidad de veces que he sufrido por amor, que ya no puedo volver a amar, y es mentira. La frase del Principito no entiende la diferencia entre querer y amar. Así que les puse esa frase porque me pareció muy linda, ¿sí? Decía, te amo, dijo el Principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Es porque querer y amar no es lo mismo. Querer implica la necesidad o ausencia de algo. Si uno quiere algo, lo toma, se lo apropia. Si uno arranca la rosa. El problema es que la rosa muere y la rosa muchas veces no tiene las mismas intenciones que nosotros. La diferencia que aprende el Principito fue que amar implica dar todo sin esperar nada, decía el Principito. ¿Sí? Por eso es que él riega la rosa y comprende que si uno de verdad ama a alguien, lo que hace es darle amor sin esperar nada a cambio, ¿sí? Así que si tienen algún tiempito, quieren leer algo, ¿sí? Una linda literatura. Bien, un poco de historia. Vieron que generalmente en el común, digamos, nuestro, uno siempre ve a alguien que está nervioso, está pateando, y generalmente decimos que es una histérica, ¿sí? Esto en realidad tiene algo de asidero científico, mal dicho. En realidad, antes, en la antigüedad, por eso le puse esa imagen de un médico viejo visitando a su paciente, se consideraba que todas las enfermedades que pudiera tener la mujer se relacionaban con el útero. Y útero en latín es hístero, ¿sí? Esta es la primera palabra que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Hístero. Entonces, como ya que todos los problemas venían del útero, entonces decíamos, esta paciente es una paciente histérica, ¿sí? Después con el tiempo se fue viendo que cualquier patología que pudiera tener el útero solamente afectaba al aparato reproductor femenino, nada más, ¿sí? Pero quedó en el colectivo urbano, digamos,
mm, esa charlatanería propia de los argentinos, decir, esta es una histérica, ¿sí? Sepan simplemente que el porqué, de dónde sale eso de esta paciente es una histérica, ¿sí? Histérico, entonces, histero viene de útero, ¿sí? Muy bien. Bien, hay que ver la primera salvedad. Muchas veces hemos visto que cuando uno le consulta para qué se solicita o cuál es la intención de este estudio, automáticamente te dicen, es para ver si la paciente no tiene infertilidad. No, no es así. En realidad, si ustedes van a hablar de algo, primero deberían saber el concepto para saber qué es lo que están diciendo y no simplemente tirar a la buena y santa de Dios y por ahí le pego, ¿sí? Entonces, infertilidad es aquella persona que tiene fecundación pero no llega a término. Quiere decir que se fecundó, hubo un huevo cigota, se implantó, pero no llegó a término. Son las mujeres que tienen abortos a repetición o no puede quedar, te dice el embrión. ¿Sí? Eso es infertilidad. ¿Sí? Y esterilidad, sí, es cuando no hay fecundación. O sea, no se unen los dos gametos. Eso es esterilidad. ¿Sí? No esterilidad total, porque por ahí si leen esterilidad total, eso son incapaces de reproducirse. ¿Sí? Era simplemente para, recuerden, cuando hablamos de infertilidad, infértil quiere decir que hubo fecundación pero no puede llegar a término. Y después tenemos la esterilidad en la que no hay fecundación. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, la histerosalpingografía es uno de los tantos estudios con los que va a empezar una mujer que pudiera tener algún caso que le impida llegar a tener familia o llegar a completar el, su embarazo, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense, desmenucen la palabra, así como cuando decíamos seriada de esófago gastroduodenal, recuerden que cuando decimos histero, salpingo, histero vieron que es útero, acuérdense de la paciente histérica, y salpingo viene de trompas, ¿sí? Las tubarix. Salpingo es trompa. Entonces, histerosalpingo va a ser la visualización del útero, su forma, su tamaño, si existe alguna malformación. Y también van a ver la permeabilidad tubárica. Quiere decir que vamos a ver si esas trompas están abiertas. Un poquito más adelante, en la anatomía, yo les voy a explicar que el ovario no es que está conectado a las trompas, ¿sí? Sino que es como que están muy cerquitas. Quiere decir que su cavidad peritoneal está abierta, ¿sí? Eso nos sirve después para una prueba funcional. Bien, hasta acá entonces acuérdense que no es un estudio que se hace solamente para ver la infertilidad. No, señores. Muchas veces se puede estudiar también el útero y las trompas. ¿Está? En caso de que se esté estudiando, en este caso, por ejemplo, la infertilidad o la esterilidad, es uno de los elementos que le van a pedir, uno de los tantos estudios. Por nombrarles nada más, el hombre se va a tener que hacer un recuento de espermatozoides, la mujer muchas veces por ecografía se ve si esos óvulos son viables o no, ¿sí? En fin, hay infinidad de estudios que se va a hacer. Este es simplemente uno de los que se va a ver. Uno de los tantos que le tocará hacerse. Bien, esta es la parte que a ustedes les agrada tanto, la anatomía. Desgraciadamente, como fueron viendo, uno sí o sí debe reconocer la anatomía clásica y la anatomía radiológica para poder entender lo que está mirando. Si no, son manchas con un fondo. Bien, en este corte sagital lo que ustedes están viendo es el útero, ¿sí? El útero no es que tenga una sola situación. Hay tres posibilidades en las que se puede presentar. La primera es la anteroflexión, que es esta hacia adelante, ¿sí? Después tenemos la posición anatómica normal, que sería una posición medial, y tenemos una posición de retroversoflexión, está hacia atrás. En realidad el útero nunca está en el plano medio, siempre está un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda, y estas son las tres posiciones en las que podríamos encontrarlo. Eso es muy importante cuando vean la técnica, porque hay una pinza que se ocupa justamente para que el útero, si estuviera tanto en retroversión como en anteroversión, yo necesito que quede lo más recto posible para poder pasar por ahí una cánula.
¿sí? Así que esta parte, recuerden siempre que no es que está en una sola posición. Hay variantes. Y dentro de esas variantes, las más comunes son la anteroversión, retroflexión y la posición anatómica normal. Si vamos a estudiar el útero, lo primero que ustedes tienen que saber es que posee 2 capas musculares. En realidad posee 3. Si ustedes leen anatomía clásica van a ver que él tiene 3. A fines prácticos, esto es prácticas hospitalarias, por lo tanto, las 2 capas que a nosotros nos van a interesar son el endometrio y el miometrio, ¿sí? Entonces, el miometrio es el que está por fuera, dice, la función es la de contraerse durante el parto, este es el que va a hacer la fuerza para que pueda expulsar al bebé, y también durante todo el crecimiento o el desarrollo de ese feto va a ser el que se va a estirar y ir acomodándose para ir recibiendo a ese bebé, ¿sí? Y la segunda túnica, o el segundo plano muscular sería el endometrio. El endometrio es la parte que está por dentro. Cuando lleguemos al ciclo menstrual van a ver, esa es la parte que va creciendo, ¿sí? Por dentro de sus paredes se va engrosando. Ese engrosamiento va a ser durante determinado tiempo. Si no hay fecundación, eso después se descama. Se escama y cae. Eso es lo que ustedes conocen como menstruación. Se produce aproximadamente cada determinado periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, vimos la primera parte. Ahora vemos que en el corte sagital vieron que tenían 3 posibilidades. Podía ser anteroversión, retroversoflexión o medial. Y ahora sabemos que el útero también posee 2 capas musculares, de las cuales van a ser el endometrio, una que se va a ir regenerando cada aproximadamente 28 días, se va a engrosar, va a caer, vuelve a regenerarse, vuelve a crecer, siempre y cuando no haya fecundación, ese ciclo se mantiene y se lo conoce como menstruación. Bien, esta es la parte que es interesante, ¿sí? Esta parte que ustedes ven acá es el útero, ¿sí? Este es nuestro ovario, la trompa, y estos que están acá como pelitos, digamos, esos son las fimbrias. Y vieron que hay un espacio, ¿sí? No es que esto está conectado al ovario, no, ahí están abiertos. Entonces el útero cuando crece, el óvulo, cuando sale del ovario, tiene que pasar por esta zona. Las fimbrias como que lo sujetan, y a diferencia del espermatozoide, el óvulo no tiene flagelo, no tiene forma de movilidad. Entonces todo por dentro de la trompa lo que tiene son cilios como pelitos que le van moviendo hasta el lugar donde se va a producir finalmente la fecundación. Tengan cuidado, presten atención que la fecundación se realiza acá en las trompas, ¿sí? Acá se unen los 2 gametos, el masculino y el femenino, ¿sí? Uno pone la mamá, uno pone el papá, ¿sí? El espermatozoide viaja con un cromosoma X, vamos a tener una mujer, y si el espermatozoide viaja con un cromosoma Y, va a ser un hombre, ¿sí? Uno y uno. Eso se produce acá. Esto es importante porque muchas veces acá, cuando se produce la fecundación, se produce un trastorno y no migra hacia el útero. Acá crece, se va dividiendo, pero tiene que ir hacia el útero, que es donde se va a implantar. Si el embarazo se sigue produciendo acá en la trompa, se produce lo que ustedes habrán escuchado por ahí como embarazo ectópico. Ectópico viene de fuera de lugar, ¿sí? La paciente tiene que ingresar a cirugía porque es obvio que un bebé no se va a desarrollar en esta trompa, ¿sí? Bien. Entonces, de vuelta, esto es el útero, este es su ovario, la trompa, ¿sí? Y sus fimbrias. Bien, de vuelta tenemos este corte, y esto que está acá, esto es el cervix o hocico de Tenca. Es la parte que comunica la vagina por abajo con el útero, ¿sí? En esta parte es donde se va a introducir ya sea la sonda o el catéter con el que van a realizar. Ahí se coloca el medio de contraste, ¿sí? El canal vaginal simplemente es un canal que nosotros vamos a ocupar para poder llegar hasta el útero. Estas son las paredes del endometrio, ¿sí? Entonces, era importante esto para que ustedes lo vayan comprendiendo, ¿sí? Que esta parte es donde nosotros vamos a ver. Después van a ver unas imágenes radiográficas y van a ver que hasta acá está el espéculo, que es con lo que se abre la cavidad vaginal,
y a través de este se coloca el espéculo. Va una pinza también que tiene que hacer que este hocico de tenca, este cuello del cervix, me quede mirando a mí, ¿sí? Muchas veces está en retroversión o anteroversión, esto está mirando hacia arriba. Imagínense que uno no puede llegar a colocar el instrumental ahí. Entonces hay una pincita especial que ya van a ver después. Eso se prende por esta partecita y lo tracciona hacia abajo para que me quede mirando a mí. Bien, esto es para que descansen un poquitito. Siempre aprendan a buscar soluciones. Ustedes están acostumbrados por cada problema a buscar una solución. En realidad, un problema puede tener múltiples soluciones. El problema es que por ahí uno es un poquitito vago y busca una sola solución. Tengan la costumbre de buscar siempre varias soluciones y traten de ver desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Van a ver que les resulta por ahí un poquitito más fácil. No siempre busquen del punto A al punto B, traten de ver o buscar otras maneras de ver cómo solucionar los problemas. Bien, llegamos a la anatomía radiológica. Recuerden que la anatomía radiológica es distinta a la anatomía clásica, ¿sí? En radiología nosotros decimos lo que vemos, quiere decir que nos guiamos en lo que nosotros nos vemos simplemente. Entonces, muchas veces la anatomía radiológica, ahora cuando vean las imágenes, van a ver que por ahí no tienen mucha relación con lo que uno ve en los libros o con lo que uno por ahí estudia en la anatomía normal, ¿sí? De vuelta, histerosalpingo, acuérdense, histero es útero y salpingo es trompa. Es la visualización del útero, tamaño y forma, y de la permeabilidad tubárica. Quiere decir que si esa trompa está abierta, ¿cómo lo van a hacer? A través de un método llamado método de Coté, que ya vamos a ver qué es, ¿sí? Bien, esta es la imagen radiológica. Si ustedes ven acá, ¿sí? Esto que está acá es el útero, ¿sí? Esto es el útero. Esto que está acá no se ve muy bien, pero es la canulita, ¿sí? Este es el espéculo, como es de metal. Estoy viendo esa imagen. Y esto que ven así como serpenteante, esto es la trompa, ¿sí? Y acá ven que hay otra trompa. Vieron que no es como uno siempre lo ve en los libros, sino es ligeramente diferente. Acá tiene otra paciente. Acá se puede ver que está la pinza sujetando. Vieron que el útero parece que estuviera de costado, ¿sí? Nunca está bien derechito. Acá se alcanza a ver una de las trompas y acá está la otra y ya se alcanza a ver una prueba de Coté. La prueba de Coté, ¿se acuerdan la primera imagen que yo les había mostrado? En la que está abierta a la cavidad peritoneal, ¿sí? Es esto. Es esa imagen como en clara de huevo, les dice. Quiere decir que esto llegó a la trompa, cayó porque no está conectado al ovario, y como está en el peritoneo, en la serosa, hace esa imagen así como en clara de huevo, ¿sí? Bien, entonces acuérdense siempre esta imagen, ¿sí? Esto es el útero, ¿sí? Esto es el útero y acá están las trompas. Después ya van a ver también las proyecciones, qué proyecciones se hacen y cuáles son las más indicadas. Bien, de vuelta. Tenemos por debajo el canal vaginal, esto que es el útero, ¿sí? Todo esto que estamos viendo acá. Acá están viendo el endometrio, ¿sí? Después tenemos la trompa. Acá tenemos el ovario. Acá están las fimbrias que se abren, ¿sí? Y de todo esto que se tienen que acordar, acuérdense que el útero tiene dos capas musculares. La primera, el endometrio por dentro, que es importante porque va a estar regido por una hormona que va a hacer que se vaya engrosando porque se prepara para una futura implantación. Y por fuera, el miometrio, la parte muscular que es la que se va a ir estirando en caso de que haya una fecundación, ¿sí? Tenemos el hocico de tenca, que es esta partecita, o cuello de cervix, que es la que une la porción final de la vagina con la primera porción del útero. Tenemos las trompas, ¿sí? Acuérdense que las trompas por dentro están recubiertas de cilio. Esto es importante porque si no, el óvulo no llegaría a ningún lado porque no tiene modo de movilidad. Y es acá donde se produce la fecundación, ¿sí? Después tenemos los ovarios, uno para cada uno.
Las mujeres ya vienen de nacimiento con aproximadamente 300.000 a 500.000 óvulos, ¿sí? Eso ya lo tienen de nacimiento. Cuando llegan a la menarca, su primera menstruación, ahí va a comenzar todo el ciclo que no debería terminarse, salvo que haya un embarazo. Normalmente la mujer hasta los 50 años continúa siendo fértil, y a partir de ahí si entra en una fase de menopausia en la que ya no produce tantas hormonas, por lo tanto si han quedado algunos folículos no pueden madurar, por lo que ya es poco probable que pueda llegar a quedar embarazado, ¿sí? Acuérdense que esto ya de fábrica ya lo traen, digamos, ¿sí? Esa es la cantidad de... En caso de que llegue a haber una cirugía y se la retira, tiene el 50% porque eh, la del otro lado asume su función, ¿sí? Bien, esta es una imagen real, ustedes están viendo cómo es el útero, lo están viendo de arriba. Esto es el útero, este es el fondo de saco recto vesical, ¿sí? Acá está recto, y el fondo de útero recto vesical acá no se lo nota, ¿sí? Tiene dos fondos de saco, acá es donde se acumula el líquido. Están viendo esto que es la trompa, y esto blanquito es el ovario, que están viendo. Tiene sus ligamentos a los que se une, ¿sí? Y acuérdense siempre cuando nosotros hablamos de histero, las cosas que ustedes tienen que pensar. ¿Qué procedimiento se va a realizar? La histerosalpingo, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función básica? Acuérdense que no estamos investigando simplemente esterilidad. Van a estudiar del útero, su forma, su tamaño y si tiene alguna patología. Y del salpings, de las trompas, van a estudiar la permeabilidad tubárica, ¿sí? Si están abiertas o no al peritoneo. Muchas veces una de las trompas está fimosada, está cerrada. Entonces lo que se hace durante el mismo procedimiento, se hace un poco más de presión y se suele quedar abierta la trompa, ¿sí? Entonces, esta es la visión de los órganos genitales internos, donde se ve el útero, que es el órgano central, y a cada uno de los lados las trompas y los ovarios. Las trompas son esas estructuras tubulares muy delicadas, que como se ve están en íntimo contacto con los ovarios, que es el órgano de color blanco, que mide en torno a unos 3 a 4 centímetros aproximadamente. También a cada lado del útero podemos ver los ligamentos redondos que unen el útero a la pared de la pelvis y ayudan a mantenerlo en su posición normal, evitando que desciendan en el futuro, ¿no? Por detrás, en la parte posterior, podemos ver el colon sigmoides, que es esto, es una parte del intestino, que cuando se más en profundidad hacia la pelvis, el colon sigmoides se continúa con el recto y luego con el ano. Eso hacia la parte posterior. Y hacia adelante, entonces, finalmente vemos la vejiga. Esa ondulación que ven allí no es más que el catéter vesical que colocamos para vaciar la vejiga, y eso nos da una idea de cuál es la delimitación de la vejiga, que se encuentra, insisto, por delante del útero. Y bueno, esto es todo, espero que lo hayan podido entender. Bueno, eso era para que vean cómo es un útero en realidad, ¿sí? Esto es anatomía clásica, quiere decir que cuando ustedes vieron la imagen radiográfica no tiene ninguna relación. El útero que ustedes ahora lo ven así en esta forma, en realidad tiene una forma como si fuera el símbolo de Mercedes-Benz. Vieron que tiene una imagen, una pinza que mira hacia abajo y dos que miran hacia arriba. Esto pues nosotros estamos viendo por dentro, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos viendo por dentro, tenemos acá abajo la parte que se une con el cervix, y después tenemos las dos trompas, que sería como una I. Por eso es que vemos en esta forma. Ustedes van a ver que es raro. Acá nosotros estamos viendo la anatomía clásica. Y también vieron que las trompas no es como te dibujan en los libros muchas veces, que es una acá y otra acá. Muchas veces serpentean, pasan, hay trompas que pasan de este lado. Por eso es importante reconocer esto, porque si uno no ve en determinado plano, ustedes saben que como técnicos nosotros podemos hacer en otras proyecciones, otras posiciones, para poder despejar y sacarnos esas dudas. Bien. Bien, descansen un poquitito, relájense. Hasta ahora es mucha información, entonces que es muy probable que les pueda llegar a dar algún accidente cerebrovascular por tanta información, pero esto es importante que presten atención siempre, porque
parece aburrido, parece una anatomía que uno dice, ay, ¿cuándo me van a enseñar? Pero si uno no tiene idea del principio, ¿para qué sirve? Es como que te falta una parte, ¿sí? También si uno tiene la anatomía pero no sabe la técnica, y estamos en lo mismo, ¿sí? Elegí esa imagen porque dice que la mejor sinfonía es la que creo con ustedes en cada clase, pero como cada pieza magistral solo se la aprecia al final. ¿Por qué es esto? Porque es como que en cada clase o en cada parte que nosotros vamos viendo, ustedes aprenden una nota. Y la nota en realidad, o la sinfonía, uno la aprecia al final. Es imposible que ustedes aprecien ahora todo lo que están aprendiendo porque son muy poquitas notas. Las notas al final son las que hacen a ustedes, a su profesión. Bien, hasta acá, presten atención, le hice un resumencito de lo que por ahí podía ser más interesante para ustedes, ¿sí? Por ejemplo, todos los meses un ovario va a producir un óvulo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los meses un ovario, supónganse el ovario derecho, va a producir un óvulo. El mes siguiente, el ovario izquierdo producirá otro óvulo y así iremos, ¿sí? Uno y uno. Existen también algo que se llaman ciclos anovulatorios, durante el cual no se produjo ningún óvulo, ¿sí? Es algo completamente normal y esperable, ¿sí? Un óvulo dura aproximadamente 48 horas, no dura mucho, por lo tanto es importante que la fecundación se produzca dentro de ese tiempo, porque si no, el óvulo se muere. El óvulo es una de las células humanas más grandes. Esto es así porque uno lo puede ver a simple vista. Y hagan la analogía con si el óvulo es la célula humana más grande, el espermatozoide es la célula humana más pequeña, ¿sí? La concepción se realiza en las trompas de falopio, en las trompas de falopio. Vieron que es ahí donde se puede producir, si el embarazo no migra, si la fecundación, si el óvulo no se mueve, ¿sí? Se va a producir lo que es un embarazo ectópico. Se va a crecer dentro de la trompa. Esto es imposible, la paciente va a cirugía, ¿sí? Por eso que se suelen producir esos embarazos ectópicos. En la otra parte, ahora ya vamos a ver qué es un ciclo, por qué se llama ciclo, cuánto dura. Entonces acá le hice como un breve resumencito. El ciclo dura 28 días aproximadamente, por lo que nosotros lo dividimos en 14 y 14. Esos dos ciclos a su vez van a tener el nombre de la hormona que la activa. La primera fase o el primer ciclo va a ser el ciclo estrogénico, porque va a estar gobernado por esa hormona, por la hormona estrógeno. Y el segundo 14 días que nos resta va a estar gobernada por la hormona progestacional, ¿sí? Progesto, es como que es la que va a favorecer el embarazo, ¿sí? En caso de que no se produzca la fecundación, lo que se hace es por deprivación hormonal, quiere decir que como ya no se libera más la hormona, ese endometrio que creció mucho, tiene que descamarse. Se vuelve a descamar, que es lo que uno conoce como menstruación, que normalmente debería durar de 3 a 5 días, y comenzamos nuevamente un nuevo ciclo de 28 días. ¿Sí? Bien. Y abajo le puse como dato, si les interesa, el espermatozoide en condiciones ideales puede durar de 48 a 72 horas. Esto le puse lo más importante, es que el saber no ocupa espacio, así que leer un poquitito más, ¿sí? Esto, por ahí uno dice no suma ni resta, pero a veces un poquito de información no los va a matar. Bien. Este es como un tip para distraerlo un poquitito, ¿sí? Un dato interesante. Muchas veces uno piensa que la fecundación se produce en el momento que uno tiene relaciones. Esto no es así. Por lo general, le hice el dibujito, acá tenemos la noche romántica, ¿sí? No se produce ese día. Por lo general se produce 24 a 48 horas luego de que él tuvo la relación, ¿sí? Por eso era ese tip tan importante. ¿Cuánto dura el espermatozoide? La vagina de la mujer es ácida. Está hecha básicamente para matarlos a los espermatozoides. Por lo tanto, por eso es la gran cantidad. Una vez que se produce la eyaculación, eso le toma bastante tiempo al espermatozoide. Imagínense que tiene que llegar primero hacia el útero, después tiene que ver si va hacia la trompa izquierda o hacia la trompa derecha. Recuerden que solamente
hay un solo óvulo que se produjo. Si justo se fue del lado izquierdo y los espermatozoides se fueron para el lado derecho, esos están muertos. Si justo van hacia el lado izquierdo, ya quedan muy poquitos y solamente uno va a llegar a ser el que va a fecundar, ¿sí? Por eso muchas veces, bastante tiempo después de que tuvieron relación, es que recién se produce la fecundación, ¿sí? Bien, de vuelta al Principito. Tal vez por cansancio, si les gusta, es un lindo librito y se lo ponen a leer, ¿sí? Dice, no es casualidad cuando la vida insiste en cruzarte con algunas personas, algo quedó por decir, por perdonar, por sentir, por aprender. El Principito. Esta es la parte en cuando él le conoce al zorro y el zorro es como el que lo va llevando por su vida adulta, digamos, ¿sí? Y ahí es que él aprende en realidad porque es que él se va de su asteroide y deja sola su racita. Bien, esta es la parte importante. ¿Qué es el ciclo menstrual? Vieron que se llama ciclo porque es algo que se repite periódicamente. Entonces, periódicamente nosotros vamos a tener este ciclo siempre y cuando la mujer no quede embarazada, ¿sí? Vamos a tener 2 ciclos porque van a estar gobernados por 2 hormonas que se vamos a ver qué glándula es la que la libera, ¿sí? Esto es importante porque para hacer la histerosalpingografía nosotros tenemos una ventana de tiempo para hacerla. No es que el paciente viene, como los demás estudios, nosotros le decimos, ¿qué día tiene libre? Lo tengo libre el viernes, que yo no trabajo, perfecto, venga el viernes. No, desgraciadamente, para este estudio, nosotros tenemos que ver primero si la mujer es regular, ¿sí? Entonces, supongamos que la mujer fuera regular, uno lo que debe preguntarle es cuánto tiempo le dura a usted su menstruación, si le dura 3 días, si le dura 5 días, porque el día siguiente a que se termina su menstruación no es conveniente todavía realizar el procedimiento por todos los procedimientos que se van a hacer, es muy probable que esté muy sensible todavía, ¿sí? Y la ventana de tiempo se refiere a que generalmente nosotros lo hacemos en estos días, los días que son infértiles, ¿sí? 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque supongamos que la mujer pudiera tener relaciones sexuales y nosotros hacemos este estudio, imagínense que ese bebé no va a nacer. Entonces, tenemos la seguridad de que al hacerle estos días, la mujer no está embarazada, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Por eso es que son en estos días infértiles que yo sé que podemos hacer el estudio, ¿sí? Bien, comencemos entonces con el ciclo. Si hablamos del ciclo menstrual, lo primero que ustedes se deben preguntar es ¿qué es el ciclo? ¿Qué es el ciclo? Decimos que es un ciclo porque es algo que se repite periódicamente. Cada 28 días yo voy a tener un ciclo menstrual. El ciclo va a ser, se va a descamar, va a tener su menstruación, después volvemos a empezar, 28 días después, si la mujer no quedó embarazada, se vuelve a descamar y así continuamos, ¿sí? ¿Por qué debemos estudiarlo? Les acabo de decir, la paciente no es un estudio que se va a hacer cuando ella quiere, sino va a ser un estudio en esos días infértiles que ellas tienen. Solamente en esos días nosotros le podemos dar turno para poder realizarle ese estudio. Por lo tanto, tenemos que saber primero si es regular. Segundo, cuánto tiempo le dura su menstruación, porque no le podemos dar al día siguiente, ¿sí? Y tampoco podemos hacerle muy en el límite. Por eso es importante. Bien, falsa poquito, ¿sí? Ya les queda un poquito más y ya casi llegamos hasta el final. Bien, entonces, tenemos el ciclo menstrual que va a estar regido por hormonas, ¿sí? Estas hormonas son hormonas que libera la hipófisis. La hipófisis va a liberar 2 tipos de hormonas que van a estimular, va a ser la folículo estimulante y la luteinizante, ¿sí? Bien. Esto nosotros vamos a decir que, primero, la hipófisis lo que va a hacer es me va a liberar estas 2 hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante lo que va a hacer es va a salir de la hipófisis, va a llegar hasta sus ovarios, recuerden que ahí están todos sus folículos, y lo que va a hacer es va a estimular a uno de estos folículos. Ese folículo va a comenzar a crecer, se va a diferenciar del resto, hasta que en algún punto va a eclosionar el óvulo que tiene adentro, va a romper la pared, va a atravesarla y va a llegar a lo que son las fimbrias, ¿sí? Ese folículo lo que va a hacer es va a empezar a liberar 2 tipos de hormonas, los estrógenos y las progesteronas.
eso va a producir cambios. Por ejemplo, la del estrógeno lo que va a hacer es va a preparar a la mujer para el embarazo, y la progestacional va a preparar las mamas, ¿sí? En caso de que hubiera una fecundación. Y durante todo ese proceso va a haber algo que se llama cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo va a estar presente hasta casi el final del ciclo, y cuando no haya una fecundación propiamente dicha, lo que hace es se deja de liberar el cuerpo lúteo, lo que hace que el endometrio se caiga por una deprivación hormonal. No hay más hormonas, entonces se cae. Y ahí volvemos a comenzar el ciclo, la hipófisis vuelve a liberar la folículo estimulante, la folículo estimulante va a elegir a otro de sus folículos, ese folículo va a crecer, va a hacer que eclosione el óvulo en su interior, y a su vez de vuelta va a liberar progesterona, estrógeno, va a producir los cambios hormonales, y suponiendo que de vuelta no vuelva a quedar embarazada, lo que se va a hacer es, va a volver a descamarse el endometrio y volvemos, ¿sí? Entonces, uno siempre habla de fases. Nosotros decimos, la primera fase es la fase folicular. La folículo estimulante va a estimular el ovario y va a producir los cambios. La segunda, la fase ovulatoria, es el día 14. En realidad no decimos que el día 14 exacto, ¿sí? Acá no hay una ciencia exacta porque estamos hablando de organismos. Entonces, decimos que el día 14 más menos 3 días, quiere decir 14, 13, 12, 11, puede ser que ovule, o 14 más 3, quiere decir 14, 15, 16, 17. No es algo exacto, ¿sí? Decimos el día 14, el día que ovula, pero es simplemente, en la práctica vemos que no es así. Y la fase luteinizante, que es, suponiendo que ya estamos casi llegando a los 28 días, no hubo fecundación, esa hormona va a dejar de ser liberada y ese endometrio se va a descamar. Bien, acá están viendo cómo se va preparando, ¿sí? Vieron que acá está el óvulo, el ovario, cómo va creciendo, ¿sí? Y después cómo se va a descamar, ¿sí? Acá fíjense cómo está grande el endometrio, ¿sí? Acá se produjo la menstruación, fíjense que se vuelve a engrosar, se vuelve a achicar el endometrio, y acá de vuelta vuelve a engrosarse, ¿sí? Eso está todo regido por hormonas, ¿sí? Entonces, esta es la primera fase, la fase estrogénica, la fase progestacional, y volvemos a empezar. De vuelta les puse eso a las fases para que ustedes se acuerden, ¿sí? La folículo estimulante va a estimular uno de los ovarios, va a hacer que libere un folículo, ¿sí? Esa imagen que ustedes ven acá, ese es el óvulo, ¿sí? Está saliendo, esta es la ovulación, recuerden que ahí tiene que viajar por las trompas y tiene unas 48 horas para encontrarse con los espermatozoides. Y el cuerpo lúteo, que en caso de que no exista, lo que va a hacer es, acá está la menstruación, una deprivación, y se cae. Y fíjense cómo automáticamente volvemos a comenzar el ciclo y vuelve a engrosar nuevamente el endometrio. Bien, eso era ciclo menstrual, bastante resumido, pero era simplemente para que tengan una idea de cómo se hace o cómo van a trabajar con el estudio, ¿sí? Y de vuelta al Principito dice, fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que lo hizo tan importante. En la parte que el Principito viaja a la Tierra con el zorro y ve que hay muchas rosas. Él pensaba que su rosa era única, y se siente mal el Principito porque cree que su rosa le mintió. ¿Por qué? Porque hay otras rosas, hay un montón de rosas. Y el zorro le explica que en realidad su rosa es única, porque la rosa era importante para él, ¿sí? Por eso era el mensaje del Principito. Bien, esto es importante, ¿sí? De todo lo que nosotros hablamos, acuérdense que solo se puede realizar en determinados días del ciclo menstrual. Esto es verdad. Ustedes saben que se puede hacer solamente en los días que la paciente es infértil. No es que va a venir y va a decir, yo me quiero hacer tal día porque ese día tengo libre, mi jefe me autorizó. Bien, ese ya no nos compete a nosotros, ¿sí? No debe tener relaciones sexuales previo al estudio. Esto es bastante importante. Ya les van a explicar después sus profesoras por qué, ¿sí? Tienen que brindar toda la información posible a la paciente. Hay algo que se llama caja de ístero, que es una caja de metal, como las cajas que uno podría ver en un quirófano, y uno tiene que preparar a la paciente, porque se colocan los campos quirúrgicos y todo, pues tiene que estar todo limpio. Y cuando se abre la caja de ístero,
en su interior tiene pinzas, tiene cánulas, hay unas cánulas que son muy largas y la paciente se puede asustar porque va a creer que le van a colocar todo eso, ¿sí? Entonces uno tiene que explicar, sin tocar obviamente, pues está estéril, qué es lo que van a hacer con cada uno de estos elementos, ¿sí? Finalmente hay que explicarle a la paciente cuando se retire que puede ver algunas pequeñas gotitas de sangre, ¿sí? En su ropa interior, que eso es normal, va a colocarse unos protectores, y que cuando vaya a la casa no puede estar limpiando, ni hacer ningún ejercicio, ni puede ir a hacer cardio, ni nada por el estilo, es hacer reposo, ¿sí? Esa es nuestra obligación porque el médico radiólogo viene a hacer el estudio y se va. Esto es obligación del técnico explicarle a la paciente antes de que se retire. Bien, y tal como el principito, sí, amen a una rosa, vuelvan la única para ustedes. Encuentren su zorro, domestíquenlo, volviéndose necesarios unos de otros, y recuerden que lo esencial solo puede verse con el corazón, ¿sí? Lo esencial es invisible a los ojos, es una frase que nos identifica a los productores de bioimagen, por eso que siempre van a ver la imagen del principito, y ya que les estuve cargando de mensajes subliminales, pero que al menos alguno de ustedes llegue a leer el principito. Muy bien, desde acá le envío un abrazo virtual y cuando sea el tiempo y podamos volver a vernos, espero que podamos volver a la presencialidad, ¿sí? Muy bien, chicos, muchas gracias y nos estaríamos viendo para la otra clase que les voy a explicar un poquitito más del ciclo.